Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Hola queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Como ya bien dijimos la semana anterior, hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa que no es normal, el programa de hoy. Así que bienvenidos. Hoy estamos acá desde la misión Energes en Monjas, Jalapa. Hoy con un invitado muy especial para nosotros, alguien que apreciamos mucho. Le tenemos mucho aprecio, mucho respeto, mucho amor. Nuestro hermano Marcelo. Sí, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Hermano Eddie, ¿qué puede decir usted? Pues contento. Yo creo que las expectativas estaban ahí como que estábamos pendientes y estábamos... ¿Es primer programa afuera? Sí, es primer programa afuera y es primer invitado que tenemos en el programa. Claro. Entonces, arrancamos con buen pie. Si este programa no sale, ya saben por qué. No, pero la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con Marcelo. Es como en su momento lo hemos hablado con usted, hermano Carlitos, pues es una persona muy especial para nosotros, un mentor, alguien que nos ha ayudado, alguien de quien hemos aprendido muchas cosas. Y yo creo que el programa de hoy va a ser un muy buen tema y un muy buen diálogo. Siempre en nuestra serie Riesgos y Desafíos de Iglesia Contemporánea, queridos hermanos, queremos analizar, y en algún momento, a la hora de analizar, pues es necesario vernos hacia adentro. Yo creo que mantenemos siempre la costumbre de ver hacia afuera, ver los errores de otra gente, pero yo creo que uno de los principios es vernos hacia adentro. Y hoy, pues, a grandes rasgos vamos a tratar de hacer un análisis FODA, por decirlo así, de lo que la iglesia contemporánea es. Y esperamos en Dios de poder tener un muy buen tiempo. Si ustedes se recordarán por ahí en algunos lapsos del programa donde hemos citado a San Marcelo, aquí San Marcelo. Ya decía hermano Eddie, un mentor, una persona muy especial para nosotros. Pero antes de enviar el canto, hermano Marcelo, gracias por estar aquí. Tal vez nos gustaría que nos hablara ahí una cápsula, ¿no? del ministerio amplio que ustedes tienen aquí en Monjas. Misión Energes. Bueno, Energes nace, creo que como todos los ministerios, en el corazón de Dios, ¿no? Nosotros vivimos hace 23 años aquí en Guatemala, somos ya más chapines que la tortilla, que el café y la champurrada. Y trabajamos con jóvenes muchos años, no solo aquí en Guatemala, sino en otros países del mundo. Y nunca habíamos visto la necesidad de la iglesia en ese aspecto. Siempre trabajamos con los jóvenes, hacemos campamentos, concentraciones evangelísticas, de todo un poco. Pero un día el Señor me mostró la necesidad en las familias pastorales. Y comenzamos a recorrer lugares dentro de nuestro trabajo con jóvenes a ver cómo estaban los pastores. Uh-huh. Y mi pregunta fue, pastor, primero quiero saber qué necesita y también quiero saber cómo está. Y quiero orar por usted. Y me encontré, el primer pastor que fue a visitar se puso a llorar. Y eso a mí me dio una pauta de que algo estaba pasando y de que alguien no estaba haciendo lo que tenía que hacer, por lo menos con ellos. Y claro, te comenzás a profundizar y te das cuenta de que el pastor vive una vida muy solitaria, que la iglesia es una pecera, ¿no? El síndrome de la pecera, todos miran para adentro y los pescaditos tienen que estar así mirando fijo para allá, ¿no? Sí. El hijo del pastor tiene que tener el pelo corto, el bigote afeitado, ¿no? La ropa en orden, pastor en chancletas es casi el anticristo. Entonces, muchas familias pastorales comienzan a vivir una presión de ser algo que no son. Exacto. Y después las necesidades. Cuando el pastor tiene necesidad, ¿con quién habla? Tiene problemas con la esposa. ¿Con quién habla? ¿Con la congregación? Lo crucifican. ¿Cómo querés morir? ¿Cabeza abajo o cabeza arriba? O sea, no hay muchas opciones. Tiene un hijo con alguna adicción. ¿Cómo
cómo trabaja con el hijo, cómo abre su corazón en la iglesia, a quién le pide ayuda, porque si pide ayuda, si es muy público, también, si el pastor tiene ese problema, imagínense nosotros. Entonces comenzamos a trabajar en 7 familias pastorales y la idea era hacer un ministerio integral, suplir sus necesidades inmediatas. Amén. ¿No? Si el pastor está bien atendido, va a atender bien a la iglesia. Eso, bueno, Dios nunca te muestra la foto completa porque si no uno, como Moisés, ¿no? Dice, ¿dónde firmo la renuncia? ¿No? Antes de empezar. Exacto. Claro, después entendimos de que detrás de un pastor hay una iglesia. Así es. Y las iglesias muchas veces esperan que los pastores hagan todo, tiren el centro y entren a cabecear. Y no descubren sus dones, sus talentos, sus habilidades, su pasión y las experiencias de la vida. Todos los seres humanos tenemos esas cualidades. Sí. Tenemos una personalidad única, dones espirituales, habilidades, pasión y experiencias por las cuales Dios nos ha hecho pasar para que con la misma consolación con que somos consolados podamos consolar a otros. Entonces comenzamos a trabajar con la iglesia para que la gente también descubra quiénes son en Cristo. Para poder ocupar el lugar, porque todos los pastores tenemos una pata larga y una pata corta. Sí. ¿No? ¿Relacionado con qué? Con el don que tenemos y los dones que carecemos. Si el pastor es un gran evangelista, no es un gran enseñador. Entonces la iglesia dice, ¿cómo nos gustaría tener un pastor que enseñe? Bueno, tenés dones dentro de la iglesia. Alguien puede ocupar ese lugar. Sí. El pastor tiene el don de evangelismo y bueno, y eso es lo que hace mejor. No significa que va a dejar de enseñar, pero en eso, esa es su fortaleza. La pata corta será, la misericordia. Tal vez un gran enseñador no es un hombre misericordioso o un hombre de servicio. Entonces, a veces queremos tener a Batman, a Superman y queremos tener a todos los héroes juntos en una sola persona, pagándole el dinero de un extra. Sí. Entonces, creo que la iglesia tiene necesidad y eso también nos llevó a la comunidad, porque detrás de la iglesia hay una comunidad. Entonces la idea del ministerio es, trabajamos con pastores, iglesias y comunidades, cada uno estableciendo un puente entre uno y otro. Cuando la comunidad tiene necesidad, no nos busca a nosotros, busca a la iglesia. Claro. Y cuando la iglesia tiene necesidad, busca a su pastor. Interesante. Es muy amplio lo que Misión Energes realiza, hermanos. Y la verdad que, como ya decíamos al principio, es una bendición. Pero hay algo que me gustaría remarcar. Tal vez, hermano Marcelo tiene mucho que contarnos. El tiempo tal vez no nos da. De cómo esa misionalidad, ser algo, la misión integral. O sea, no caer en el extremo, por ejemplo, en algún momento de vamos a predicar el evangelio. Bueno, pero si vas a predicar el evangelio a un niño con hambre, o sea, hay que darle. Misión Energes es lo que hace. El basurero, hermano Marcelo, 200 niños aproximadamente, becas escolares, universitarias. Bueno, es un sinfín de aspectos, el cual hoy, como decíamos al principio, nos da mucho gozo. Se me olvidó decir algo al principio que, bueno, no está de más, yo creo que usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Pero nuestro hermano Marcelo es argentino, ¿sí? Residente. Lo siento. Bueno, eso iba a decir ahorita, ¿verdad? Perdón. Nuestro hermano Marcelo es argentino, su familia, ya con hijos aquí en Guatemala, hermano Marcelo. 3 bueno, hijos. fue con su esposa, ¿verdad? 3 hijos. 3 hijos. Y pues un ministerio ya mucho tiempo, Marcelo. ¿Cuántos años? 23. 23 años. Así que hoy creo, sin lugar a dudas, que tendremos un muy especial tiempo, queridos hermanos. Pero antes de continuar, queremos enviarles a que ustedes puedan observar un canto muy especial que tenemos para poder compartir hoy, ¿sí? El cual sin lugar a dudas va a edificar su vida. Así que vamos con el canto, el cual sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición para su vida. Adelante.
Bien, queridos hermanos, nuevamente estamos acá con nuestro hermano Marcelo, Misión Energes, como ya habíamos presentado. Pero hermano Eddie, estamos con esta serie Riesgos y Desafíos de Iglesia Contemporánea y como dijimos al principio, un análisis FODA. Así es. A tratar de hacer un análisis FODA, grandes rasgos, de poder platicar con nuestro hermano ante la gran experiencia que él tiene en el quehacer de la iglesia guatemalteca. Esperamos pues el poder analizar lo que hemos venido hablando anteriormente con relación a la forma en que la iglesia está viendo y está ejecutando la misión que el Señor nos ha mandado a hacer. Exacto. O sea, ¿qué tanto estamos ejecutando lo que Él nos ha mandado a hacer? Sí. Y yo creo que ahorita pues la parte que estamos comenzando en la serie es acerca de la hoja de ruta, ¿no? Que vamos a seguir, que podríamos seguir como iglesia. Y pues la propuesta de hoy es hacer un análisis. Y creo que hermano Marcelo tiene muchísimo que aportar aquí por una vista panorámica de la iglesia acá en Guatemala. Entonces, creo que el análisis FODA, no sé si lo vamos a lograr completar en este programa, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Queremos empezar con una lectura bíblica que va a servir nada más de introducción para el programa de hoy, que la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18, y dice de la siguiente manera: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Al principio, pues, ahí fuera del aire, hablábamos un poquito de este pasaje, de cómo esto, pues, creo que es Marcelo nos comentaba, es la ventaja o la fortaleza La más principal grande fortaleza de la iglesia, el estar fundamentado sobre esa roca que es Cristo. Y pues tener esa promesa con nosotros de que nada va a prevalecer contra la iglesia, ¿no? Porque nosotros somos la iglesia. Pero para entrar ya tal vez un poquito en materia, porque si no nos va a comer el tiempo, vamos a empezar analizando un poco las fortalezas. Y en esta parte, hermano Marcelo, tal vez usted nos introduce desde su perspectiva. Ya hermano Carlitos dio un poco su ministerio, lo que hacen como Misión Energes. Entonces, desde su perspectiva panorámica, ¿cuál podría ser o cuál cree usted, aparte, bueno, definitivamente el pasaje está incluido, el pasaje que acabamos de leer, pero ¿qué fortalezas tiene la iglesia contemporánea actualmente? Bueno, pensando un poquito en el pasaje que acabamos de mencionar, dice, sobre esta roca, ¿no? Edificaré mi iglesia. La declaración de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si la iglesia pierde, es porque no sabe jugar. Tenemos a Cristo, ¿no? Vieron que cuando a veces uno ve equipos de fútbol que son Messi más 10, ¿no? Cristiano Ronaldo más 10. La iglesia es Cristo y nada más. Y el resto, ¿no? Sí, aunque los demás no supiéramos jugar, tenemos al Señor. Tenemos la presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si estamos fundamentados sobre la roca, no hay cómo perder. Es interesante porque el pasaje dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora, presta atención a esto. Por lo general tenemos la idea de la iglesia aguantando cuentazos, en buen chapín, ¿no? Y vos ves que el mundo le tira y la iglesia aguanta y acá y allá. Y a veces tomamos este pasaje como que resistan, hermano, que el mundo te está tiroteando. Sí, el mundo te está tiroteando, pero el pasaje no está hablando de eso. Porque está hablando de las puertas del Hades. ¿Qué significa eso? Que Dios le dio el poder a la iglesia de ir a patear las puertas del Hades. Porque está hablando así, no está hablando de que las puertas del Hades se van a abrir para venir a atacarnos. Está hablando de la iglesia yendo a patear las puertas del Hades para sacar a aquellos que ya están condenados, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Exacto. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor y tenemos el poder de Dios para ir a sacar, y la obligación, ¿no? Lo que dice Judas: a los que dudan convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. La obligación de ir a buscar a aquellos que ya están perdidos, que ya están engañados. La Biblia dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero también dice que nosotros somos la luz.
Exacto. Pensando un poquito en eso, Santiago dice que la religión pura y sin mácula son dos cosas. Ayudar al necesitado más vulnerable, Así es. ¿no? No estamos hablando de llevarle un regalo de cumpleaños al que me puede devolver un mejor regalo en el futuro, ¿no? Te regalo un iPad así como me regalas un iPhone, ¿no? Sí. No está relacionado con eso, sino al más vulnerable. Y después, santidad. La santidad no es negociable en ningún aspecto. El sumo sacerdote antes entraba con una pita en una pierna, porque si entraba sucio, ahí se terminaba el asunto. Y no se podía entrar a rescatarlo porque se iban todos los demás. Se iban juntos, entonces había que sacarlo. Dios no ha cambiado. Amén. Ese Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo un Dios santo y espera de nosotros santidad. Por otro lado, tenemos la roca, tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo que convence. No somos nosotros. Es que estamos hechos. Podemos decir que estamos hechos. Estamos hechos. O sea, es más, inclusive cuando la palabra de Dios habla de la persecución, porque la persecución es algo que la iglesia debe tomar como normalidad, ¿no? Nos hemos acostumbrado a no ser perseguidos y que la gente diga, ay, si ustedes son cristianos, qué bueno, qué buena Qué bonitos, gente, qué bonitos. Tenemos acá el linear, ¿no? Donde dice, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Yo te voy a poner palabras en tu boca y vos vas a dar testimonio. Ahora, los mandatos hacia la iglesia nunca fueron mandatos para quedarse. Siempre fueron de salir, moverse. En Mateo 28, cuando las mujeres van al sepulcro, la única vez que le dice vengan, dice vengan y vean. No está. ¿No? Resucitó. Y después le dice vayan, digan, anuncien, ¿no? Después vas a Hechos capítulo 1 y volvemos a lo mismo. Sean testigos. Un testigo cuenta lo que vio y oyó. Y los discípulos lo entendieron muy bien y salieron de ese encierro que tenían y trastornaron el mundo. Creo que la iglesia, o sea, si es una carrera de 100 metros, arranca a los 99 y si perdemos es porque estamos decididos a perder, ¿no? Amén. Sí, yo creo que tenemos, decía alguien, en algún momento se dio una crítica hacia un cierto cantante que quiso criticar el sistema a través de una canción. Y alguien le decía, él respondía de esta forma, yo no estoy en guerra, o sea, mi victoria ya la obtuvo el Señor. Podemos decir entonces que la iglesia, hermano Marcelo, una de las principales, aparte de la... Yo creo que podemos hablar mucho de la estructuralidad que hay en Guatemala, un sinfín de iglesias en Guatemala. Yo creo que la principal fortaleza es que es la más grande, que el Señor está con nosotros. Tenemos a Cristo. O sea, el poder del Espíritu, quien convence. ya está. O sea que podemos decir, en algún momento podríamos decir entonces, hermano Marcelo, que la iglesia tal vez no ha entendido quién está de su lado. A ese punto iba. Ajá. A ese punto yo, porque muchas veces tal vez no somos conscientes. Ser conscientes no somos conscientes de lo que somos. En programas pasados nosotros hemos hablado un poco acerca de la identidad de la iglesia. O sea, de que, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y hablábamos precisamente con el hermano Carlitos de esto como aspectos centrales en la iglesia. O sea, la iglesia por sus venas debería de correr eso, de ser la sal, de ser la luz, pero por lo que usted decía al principio, analizando el pasaje de Mateo 16, porque Cristo está con nosotros. Tenemos la roca, tenemos a Cristo. Espíritu. Me llama mucho la atención cómo esta explicación que usted nos da de que incluso podemos ir a patear las puertas del Hades, o sea, porque tenemos el poder, o sea, lo tenemos, y eso no es un mito, no es un juego, sino que lo tenemos con nosotros, pero muchas veces quizás no caemos en el conocimiento, no tenemos conciencia de eso, de lo que somos. Se pierde de vista tal vez la pérdida de identidad, podría ser. En Apocalipsis
el Señor Jesucristo escribe una carta a 7 iglesias, ¿no? Y en una de ellas que había perdido tenía todo, ¿no? Tenía el mejor grupo de alabanza, todos los predicadores, sillas cómodas y para ovejas contentas. Tenía todo, pero había descuidado lo más importante, que era el primer amor, ¿no? Exacto. Y le dice, regresá. No dice sacudite y seguí corriendo. Le dice, regresá. Volvé al origen. O sea, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo. O sea, nada más. No necesitamos. No, hablamos de que Cristo es más que suficiente, pero vivimos como si no lo fuera. Ahí está. ¿No? Ese es el punto. Entonces, después vas a ver en esas mismas cartas. Hay un pasaje que usamos mal por lo general, que dice: aquí estoy a la puerta 3:20 y llamo, ¿no? Y yo siempre que voy a alguna iglesia digo: ¿a la puerta de dónde? Del corazón, hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un picaporte del lado de adentro. A ver de dónde se sacaron esa del picaporte, ¿va? La teología del cerrajero. Y entonces solo nosotros podemos abrir. No está hablando del corazón, porque él le está escribiendo a la iglesia. Ahora, me resulta curioso que el Señor esté golpeando la puerta afuera de su iglesia para que lo dejen pasar y para que lo dejen tener comunión, porque el pasaje está hablando de comunión. Dice: iré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando del Señor, se quiere sentar con nosotros a platicar, a tener comunión diaria. Y yo siempre le pregunto a la gente: ¿te tomaste hoy el cafecito con champurrada con el Señor? ¿O simplemente Cristo es una figura decorativa de la iglesia, ¿no? Que usamos, ¿no? Como el comodín de la iglesia, ¿no? Cuando se nos cruza un tuk-tuk, ¡ay, Señor!, ¿verdad? O sea, sí. Y Cristo es mucho más que eso, ¿no? Sí. Y Él quiere tener comunión con nosotros. Creo que a veces, el olvidarnos de lo esencial. El enemigo siempre va a utilizar distractores. Esa es una técnica del enemigo. ¿Para qué? Para que no mires lo que tenés enfrente. En vez de Cristo usa otras cosas, ídolos, ¿no? Y no hablamos solo de la idolatría tradicional, podemos hablar de redes sociales, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasás con tus redes y cuánto tiempo pasás con el Señor? Exacto. ¿Cuánto tiempo pasás adorándote a vos mismo y cuánto tiempo pasás adorándole a Él? ¿No? Y podemos entrar en una balanza de idolatría, que hay cosas que al final se terminan tornando más importantes que el Señor, y si hay algo que ocupa el lugar de Cristo, entonces es idolatría. Sí, la verdad que es un punto bien interesante, aunque yo creo que hemos llegado a la raíz del asunto, ¿no? Sí. Todo esto, yo creo que todo el resto del funcionamiento de la iglesia está ahí. O sea, si no entendemos esta parte, va a ser muy difícil que podamos hacer lo que Él quiera. Tener esa comunión. El Salmo, creo que meditamos estos días, hermano, ahí, Salmo 25:14, ¿no? 25:14. En donde da a entender la idea de ese verso, en donde el Señor, a los que tienen comunión con Él, el Señor les revela sus pactos. O sea, y voy a hacer que lo entiendan, dice. Exacto. Comunión. O sea que tenemos la fortaleza suprema, por decirlo así. ¿No, Marcelo? ¿Podemos concluir en esta parte en la fortaleza? Definitivamente. Lo que se necesita está con nosotros. Sí, el tema es echar mano. Porque, mira, hace un tiempo íbamos de viaje. Yo tengo un equipo de chicos muy jóvenes, ¿no? Entonces, tratamos de enseñarle todo relacionado con la vida, ¿no? Porque no es solo el ministerio, sino con la vida. Sí. El orden, la disciplina, el poder chequear las cosas antes de salir. Íbamos de viaje a Petén y le digo, pues yo les preguntaba, ¿está tal cosa? Yo creo que sí. No me digas yo creo que sí. Asegúrate de que está. Y decime, sí, está. Hacer tu checklist, ¿no? Exacto. Entonces, resultó que viajábamos, está, sí, porque es lo que yo quiero escuchar, ¿no? No porque se hizo el chequeo, sino porque... Seguridad. Sí.
Y la pregunta era, ¿está la llanta de repuesto y el tríquet? Sí. Pinchamos. Y no encontraban el tríquet. La cuestión fue que, bueno, para no hacerle larga la historia, terminamos parando un paisano en el medio de la nada para que nos eche la mano. La llanta de repuesto no estaba en el lugar donde tenía que estar, estaba debajo de todo lo que llevábamos para la gira. Y cuando sacan la llanta, el tríquet estaba abajo, digo, tirarle un trapo encima para que el paisano no vea que paró en vano, ¿no? Entonces, lo teníamos, pero no sabíamos que estaba. Excelente. Buen punto. Usted decía algo muy importante, los distractores, ¿no? O sea, y hay muchos distractores para la iglesia porque lo que el enemigo quiere es que nosotros no veamos, o sea, claramente lo que tenemos con nosotros y en este caso la fortaleza, ¿verdad? Fortaleza, fundamental. Buen punto el que hemos dialogado y creo que viene esto a unificar, hermanos, de lo que planteamos con relación a las oportunidades. Si tenemos las fortalezas, veamos ahora las oportunidades. Alguien en algún momento nos preguntaba, no, mira vos, pero qué difícil lo que estamos viviendo, qué difícil panorama para la iglesia, decía, ¿verdad? Hablamos un poco del posmodernismo y la gente decía, ¿verdad? O sea, qué duro tiene la iglesia el panorama. Y les respondíamos, sí y no. ¿Por qué? Porque ante mayor oscuridad, hermano Marcelo, tenemos mayor oportunidad de ser luz. De ser luz. Y creo que puede ser una de las oportunidades, hermano Marcelo, con relación a las oportunidades que la iglesia hoy en día tiene. Vemos una sociedad en donde los principios y valores están por debajo. O sea, que usted llegue con un aspecto de ético-moral es algo para mucha juventud, es algo nuevo. No, ¿y eso qué es? Entonces, analizando un poquito, hermano Marcelo, algunas oportunidades que usted cree que la iglesia, o si nos vamos a una, tal vez la fundamental, ¿no? Que la iglesia hoy en día tiene, ¿qué considera usted que pudiéramos analizar con relación a esto? Bueno, voy a hacer una introducción a lo que voy a responder. Yo soy muy malo para las plantas y los animales. No es mi fortaleza, ¿no? Y en casa tenía 2 tortugas y se me escaparon. Las tortugas. Se te puede escapar un perro, un conejo, ¿no? Pero no una tortuga y menos 2. Y en Argentina hay un dicho ese, ¿no? Cuando alguien es muy lento para tomar alguna determinación, dice, se te escapó la tortuga, ¿no? O sea, estamos viviendo un tiempo de crisis mundial. Y algunos creyentes tienen la idea de que a Dios se le escapó la tortuga. Dios no juega a los dados. Y Dios no está en el cielo y dice, uy, ¿ahora qué hago? Hay una pandemia. ¿Viste? Yo una vez escuché una historia de la Torre Babel, ¿no? Que yo quería bajarlo de un ladrillazo al que estaba predicando. Usted me conoce, ¿no? Sin violencia, ¿no? Pero suavemente. Y estaba hablando de que empezaron a construir la torre y como Dios vio que se estaban acercando al cielo, dice, uy, ¿ahora qué hacemos? Se puso nervioso porque dice, van a llegar. Y entonces nos confundió. No, Dios no obra así. No, sí. Exacto. Hay una crisis y Dios siempre es intencional. Cada vez que hubo una crisis, y tal vez podemos remontarnos a la Torre de Babel. Sí. Dios le dijo al hombre, ¿cuál era el mandato al hombre? Fructifíquense, multiplíquense y pueblen la tierra. Y están todos ahí haciendo su tical ahí, ¿va? Vamos al principio de la iglesia. Jesús llega al monte y le dice, me van a ser testigos. Vayan y hagan discípulos. Van a tener poder del Espíritu Santo. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y cuando llega la persecución de la iglesia, la cabeza de la iglesia, todos los que habían estado con el Señor, que era el Nuevo Testamento. Eso era el Nuevo Testamento. Los demás no tenían. Estos eran el Nuevo Testamento, lo habían recibido de oídos de Jesús, ¿no? Fueron después los que escribieron. Estaban todos juntos en Jerusalén. Y la persecución vino. ¿Y qué pasó con el Evangelio?
sucedió lo que tenía que suceder, lo que Dios había dicho que tenía que suceder. Fueron esparcidos y llevaron la semilla del Evangelio a todo lugar. Es más, cuando Tito en el año 70 quema Roma, quema Jerusalén, gracias a Dios que no estaban. ¿No? Porque si no se hubiera quemado todo y nosotros no estaríamos acá. Pero creo que todas las crisis generan oportunidades. Y creo que la iglesia tiene que ver, no es la oportunidad de quedarse encerrado y transmitir por Zoom solamente. Creo que tenemos que seguir siendo testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Por otro lado, hay una gran sed y tenemos agua. ¿No? Ahí está. Y lo vas a ver, mira alrededor y hay una gran sed. La gente tiene sed, tiene miedo y tiene sed. Y nosotros tenemos agua. Entonces, ¿viste? Juan capítulo 4. Dice, si tomás de este agua, no vas a tener sed jamás. Sí, jamás, exacto. El mundo tiene, no sé si puede mencionar una marca, pero tiene néctar del frutal, ¿va? Sí. Riquísimo, ¿viste? Pero terminás de tomarte una lata y quedás con más sed que antes. ¿No? Sí. Te quedaste ese coso dulce, ¿viste? Pero nosotros tenemos algo que puede saciar la sed. Sí. Y creo que es una oportunidad única. Nosotros hemos experimentado esto aquí. Yo no tengo una iglesia, o sea, no soy el pastor de una iglesia, soy el líder de una organización cristiana. Después podemos hablar del tema de paraeclesiástico y por qué sucede, por qué ocurre, por qué viven las organizaciones cristianas a la par de la iglesia. Bueno, porque muchas veces la iglesia no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces nosotros no somos la iglesia. El plan de Dios, escúchenme bien hermanos, es la iglesia. Amén. El Señor fundó la iglesia. Nosotros somos simplemente una herramienta para ayudar a fortalecer el área que la iglesia no tiene fortalecida. Pero trabajamos en relación muy cercana con varias iglesias y con una iglesia en particular donde tenemos todas nuestras familias del proyecto conectadas con la iglesia. Creo que abrimos en junio y no hemos cerrado hasta este junio. Llevamos un año abierto todo el año y el grupo de jóvenes y los discipulados y la iglesia sigue creciendo y todos los días se convierte alguien o se bautiza alguien. Gente que nosotros los creyentes somos de etiquetar a la gente. Este nunca se va a convertir. Sí. ¿No? Este es de tal religión. No, este es un caso perdido, ya está, ¿viste? Este es pistolero, este es el pistolero de acá del pueblo, ¿no? Este, ¿sabe qué? Este ve una mosca y la mata con el revólver. Y somos de etiquetar a la gente. Exacto. Y lo que estamos haciendo es menospreciando el poder del Espíritu Santo. Exacto. Porque no somos nosotros los que convencemos. La gente no se va al cielo por la casaca evangélica, ¿no? No se va al cielo porque yo lo convenzo. Si el Espíritu Santo no lo convence, ¿viste? Y te convenzo yo, y te mando una carta al infierno cuando yo me vaya al cielo. No funciona de esa manera. Entonces, la gente se empezó a convertir. Gente acá del pueblo que era gente, cuidado con aquel porque tiene más pulso, ¿va? y vinieron y dijeron, yo necesito a Cristo y siento que esto me estorba. Así, ¿no? ¡Fabuloso! El Espíritu Santo. Sí, gente que cuando nosotros iniciamos el proyecto nos decían, pero hasta de que no íbamos a morir, vinieron a la iglesia, se convirtieron, se bautizaron y ahora están sirviendo. Entonces, creo que es una oportunidad única, ¿no? Las almas están ahí, hay sed y tenemos agua. Me llama mucho el análisis excelente que usted ha hecho de que el mundo tiene sed y nosotros tenemos agua. O sea, creo que debemos de entender esa parte y creo que también lo que usted decía al principio, todas las crisis generan una oportunidad, definitivamente, está la oportunidad. Y también el pastor Carlitos mencionaba algo muy importante, que era lo de ser luz, ¿no? O sea, y en su momento, no recuerdo el autor, pero sí leía a alguien que decía,
después de la iglesia primitiva, o sea, en los hechos, este es el tiempo, o sea, quizás mejor para hacer luz. O sea, porque la oscuridad está tan densa que la luz es visible, ¿sí? Entonces, ser luz y entender que en medio de la crisis hay una oportunidad. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a la siguiente parte de nuestro programa, pero ya en resumen, 2 puntos importantísimos. Fortaleza, entender, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Oportunidades. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, ay, pero qué mal. Pero miren cuánto problema ético. Ay, que el homosexualismo. O sea, es gente a la que nosotros podemos llegar. Exacto. Con agua. Miremos, cambiemos los papeles. O sea, ya no miremos como es un ataque, sino que es una oportunidad. Una oportunidad. Claro. Y de esa forma podemos impactar. Y vos tenés a la iglesia con su puestito de agua, ¿no? Y el mundo lleno del frutal, ¿no? Sí. Y la multitud con sed. Exacto. El día que... lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, mira, el día que pruebes esto... Cuidado. Ya está. No vas a tener sed jamás. Ya está. Muy bien, pero bien, mis queridos hermanos, el tema y la charla está para tener mucho tiempo, pero vamos a nuestra cápsula del día, hermano Eddie. Vamos a nuestra cápsula del día y hoy nuestro hermano Eddie nos comparte una cápsula muy especial, la cual dejamos con ustedes. Adelante. Bien, hermanos y amigos, estamos hoy en nuestra cápsula del día, aquí en Diálogo de Fe y Salvación, y queremos hablar así rápidamente, por eso es cápsula, ¿no? Queremos hablar así rápidamente de 2 cosas muy importantes. Muchos de los estudiosos de la Biblia de la época pasada y actuales coinciden en que la iglesia en Latinoamérica necesita principalmente 2 cosas. Bueno, hay muchas cosas que necesitamos quizás como iglesia, pero vamos a hablar específicamente de estas 2 cosas que creemos que son relevantes y claves en un análisis contextual de nuestro accionar como iglesia, de nuestro accionar apegado a la palabra. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos? Número 1, volver a la Biblia, ¿sí? Volver a la Biblia. Muchos coinciden, muchos de los estudiosos, como les decía, y personas respetables en el campo del estudio bíblico, coinciden en que necesitamos volver a la palabra, volver a la Biblia. Necesitamos hacer una distinción entre la palabra y las tradiciones. Muchas veces nuestro evangelio está más moldeado por tradiciones o por las costumbres, por lo que se ha hecho siempre, que por la verdad bíblica, ¿sí? Entonces necesitamos urgentemente regresar a la Escritura, evaluar nuestro accionar en cuanto a la Escritura. Esa es la cosa número 1. Lo número 2, que es muy importante, que debemos hacer, y que esto sí creo que es algo que debemos recuperar, es nuestra capacidad de asombro. Y escuche lo que voy a decir a continuación. Irónicamente, nuestra familiaridad con la Biblia puede arruinar nuestra relación con la Biblia. ¿Cómo así? Pregunto, ¿seguimos asombrándonos nosotros cuando vamos a la Biblia? En la Biblia hay una palabra que me gusta mucho para describir esta acción o este sentir en el ser humano: atónitos. ¿Seguimos nosotros quedándonos atónitos cuando vamos a la Escritura? ¿O ya nos familiarizamos tanto con ella de una manera equivocada que ya es como un libro cualquiera para nosotros? Y vea, esto tiene mucha relación con la primera clave que dijimos de volver a la Biblia. Es necesario que volvamos, pero también es necesario que recuperemos nuestra capacidad de asombro, ¿sí? Está excelente que tengamos esa familiaridad con la Biblia, pero que esa familiaridad no arruine nuestra relación con ella. No olvidemos que esta es la palabra del Señor. No olvidemos que cada vez que abramos esta palabra, estamos llamados a asombrarnos porque el relato bíblico, la narrativa bíblica, dice cosas maravillosas y necesitamos nosotros contextualizarla y necesitamos nosotros asombrarnos, quedarnos perplejos, quedarnos atónitos. Esa es la palabra correcta, ¿sí? Recuperemos esa capacidad de asombro,
de la Escritura. No vayamos a ella como un libro más. No vayamos a ella como, sí, esto ya lo leí, ya lo conozco. Lo he leído un montón de veces. La palabra siempre tiene algo vivo, siempre tiene algo eficaz para nuestra vida, ¿sí? Así que acerquémonos a ella, ¿sí? Tomemos la disciplina de volver a la Biblia, evaluar lo que hacemos, evaluar nuestro accionar como iglesia, pero también nosotros a un nivel personal evaluemos nuestra capacidad de asombro de la Biblia. Si a usted el relato bíblico ya no le sigue asombrando, debemos preocuparnos, porque no solo debemos volver a la Biblia, también tenemos que asombrarnos a leerla. Esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales como Diálogo de Fe y Salvación, en Facebook, en Instagram. E igualmente les invitamos a que puedan ser parte de Diálogo de Fe y Salvación escuchando este y todos los episodios de esta serie, Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea, en las distintas plataformas, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast. Nos encuentra en todos lados. Y también en YouTube están los episodios completos en video. Así que están invitados, visítennos ahí en las plataformas. Y para nosotros será un gusto compartir esto con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Continuamos aquí con nuestro tema general, análisis FODA de la Iglesia Contemporánea. Bien, queridos hermanos, nuevamente estamos acá con nuestro hermano Marcelo, hermano Eddie. Excelente diálogo hoy. Sí. Diálogo de Fe y Salvación. Vimos ya fortalezas y oportunidades. Así es. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Hay mucho que platicar de esto. Bueno, vamos a venir un día a planificar una vigilia, ¿no? Para hablar de esto. Hermano Marcelo, debilidades, aspectos internos que la iglesia actual, hoy en día tenemos con relación a la misionalidad de la misma, hermano Marcelo. Bueno, personalmente yo creo que la debilidad más grande de la iglesia es la falta de discipulado. Y de discipulado personal. Es un buen punto. Suponemos que la gente sabe porque tiene 30 años en la iglesia. Exacto. Ajá. ¿No? Hace algunos años escuchaba una historia de alguien que fueron dos a aplicar para director departamental de educación. Y uno presentó, una señora que ya tenía 40 años de experiencia, presentó su papelería, y otro que tenía 1 año de experiencia presentó también su papelería, ¿no? Y ganó el que tenía 1 año de experiencia. Cuando la señora fue a quejarse, dijo: yo tengo 40 años de experiencia como docente, y este que tiene 1 año me va a ganar. Y el ministro de Educación le dijo: no, usted no tiene 40 años de experiencia, tiene 1 año repetido 40 veces. Y hay mucha gente que está en la iglesia que no tiene 30 años en la iglesia, tiene 1 año repetido 30 veces. Ahora, hay algo, tal vez antes de que continúe, hermano Marcelo, generalmente se tiene ya que usted mencionó el discipulado como una de las principales debilidades en la iglesia, muchas veces tenemos en nosotros una concepción equivocada del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Porque muchas veces se entiende el discipulado como que enseñarle nuestra declaración de fe, nuestras creencias básicas, o un manual de 10 lecciones al nuevo creyente, ¿no? Pero en sí, ¿qué comprende el discipulado? Usted, afuera del aire, usted nos hablaba del discipulado 1-1, o sea, ¿cómo? Bueno, discipulado es transmisión de vida. Exacto, ajá. ¿No? Es transmitirle, o sea, el Señor podía haber agarrado a 5.000, a los 5.000, y dice: miren, muchachos, siéntense, les voy a enseñar, y manual, lección número 1. No, agarró 12. Uno le salió chueco, así que si un discípulo te sale chueco, tranquilo. A mí me han salido varios chuecos. Sí. Entonces, y les transmitió su vida, la vida de Cristo, a esos discípulos. Y esos locos trastornaron el mundo. Entonces, discipulado es transmisión de vida. ¿Qué significa? ¿Que no tengo que usar manual? No, está bien, el manual es una buena excusa. Exacto. Yo en un discipulado personal escucho 1 hora y después hablo 30, 40 minutos sobre lo que escuché de la persona, porque la persona viene con sed, viene con necesidad, y tenemos agua para darle. Y después sí le enseñamos doctrina básica. No
no estoy hablando de estatutos de mi iglesia. Ajá. Toda organización cristiana, y tal vez no tenemos tiempo para hablar de esto, pero lo voy a tirar ahí para que se queden con las ganas. Toda organización cristiana tiene 3 ejes sobre los cuales gira. Declaración de fe, principios de conducta y filosofía de trabajo. La declaración de fe es algo que no se puede modificar. ¿Sí? Si modificas eso, convertís tu denominación en una secta. Principio de conducta, hay que revisarlos cada 5 años. ¿Por qué? No porque la iglesia cambia o la palabra de Dios cambia, sino porque el mundo cambia. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿cómo se pescaba? Con un bote de madera. ¿Cuántos peces le entraban? 163, de algo así, dice la escritura, ¿no? No le entraba, dice, estaba hasta arriba y le entraron esa cantidad de peces. Depende del tamaño del pez. ¿Cuánto podías ir? Y no muy lejos. ¿Cómo? A remo. Vamos al principio de la pesca adaptado al siglo XXI. ¿Cómo se pesca? Con un barco que es una fábrica que empaca, que corta, ¿cuánta gente entra en ese barco? ¿Cuántos peces entran en ese barco? ¿Y a dónde puedo llegar con ese barco? Entonces no cambió el principio es el mismo. Pesca. La pesca. Es el principio de la pesca, ¿cuál es la idea? Es el hombre yendo detrás de los peces, ¿no? Entonces, el principio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la manera en lo que lo hacemos. Entonces, los principios de conducta hay que revisarlos, ¿sí? Cada 5 años por lo menos. Porque hay muchos creyentes que conocen más, y esa es una de las debilidades de la iglesia, conocen más los estatutos y los reglamentos de su iglesia y el himnario de la vida cristiana ¿no? Y lo que dijo Martín Lutero hace 500 años que lo que el Señor dice. Exacto. Entonces, necesitamos volver a esto. Ojo con algo que es importante. Ojo, cuando yo le hago decir a la palabra de Dios algo que la palabra de Dios no dice para justificar un principio de conducta, voy a convertir mi denominación en una secta. ¿No? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Sí, puede aplicarse para no comerse una libra de chicharrón a las 12 de la noche porque vas a soñar con la bestia, el anticristo y el falso profeta y podés escribir un nuevo apocalipsis. ¿No? O sea, ojo cómo yo uso la palabra de Dios y ojo lo que le digo decir a la palabra de Dios. Lo último es filosofía de trabajo. ¿A quién vamos a alcanzar? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Y cuánto vamos a invertir en eso? ¿No? Dicho eso, volvemos a la esencia de lo que es el discipulado. La gente necesita conocer de Dios, de la palabra de Dios, y la transmisión es 1 a 1. Pero nos vamos a tardar muchísimo tiempo. No, más tiempo te vas a tardar si no lo haces, ¿no? Porque a veces tenemos un montón de gente mirando para adelante y creemos que ellos están reconectados, ¿no? Y tal vez están conectados con la Copa América o con la Eurocopa, pero están sentados ahí como muñequitos mirando para adelante, ¿no? Entonces, necesitamos volver a la gente a la Escritura, darle herramientas, darle armas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de la región celeste. Por tanto, ponete toda la armadura de Dios. A veces los creyentes no vencen, no porque no esté la armadura, sino porque tienen la armadura y no saben cómo usarla. Como decía Alex San Pedro, la armadura oxidada, ¿sí? O sea, está ahí guardada. Exacto. Y no la está ocupando. Sí, Excelente. no la usamos a veces porque no combina con los tenis, ¿no? Entonces, hoy con las redes sociales, no, mira, fíjate, no me pongo la armadura de Dios porque no me combina, ¿no? Tremendo. Excelente punto, queridos hermanos, las debilidades de la iglesia en el contexto de vida que tenemos hoy. Yo creo que ese asunto, yo lo veo como la esencialidad, como la base de la iglesia, el discipulado, el 1 a 1, tener también a la familia como principal agente misional. Exacto. Creo que desde el principio fue diseñado así y tenemos que volver, como usted decía, volver a esa esencia. Sí, Volver a la esencia. Cuando Dios crea la primera institución humana, no hizo la MUNI, Ministerio de Gobernación, ¿viste? Hizo una mini MUNI ahí en el Jardín del Edén. No, creó una familia. Una familia, exacto. Y es algo que hoy en día está siendo bombardeado, ¿no? Todos los conceptos están patas para arriba.
¿no? El concepto de familia, porque hoy puede ser 2 tatas y 2, ¿viste? El papá puede tener el niño puede tener a su mamá que se llama Roberto y a su papá que se llama Juan. Tratando de distorsionar la creación de Dios. Diseño. Dios hizo ese diseño, lo puso ahí intencionalmente, deja establecido mandatos para el resto de las generaciones y hay algo muy sencillo. Nosotros podemos aprender por enseñanza, por ejemplo o por experiencia. La mejor forma de aprender es por enseñanza. Después vemos el ejemplo. En la palabra de Dios nos deja ejemplos de algunos que hicieron lo correcto y les fue bien y no hicieron lo correcto y les fue mal. Y después por la propia experiencia rompiéndonos la nariz contra el piso. Excelente. Algo tal vez más para mencionar relacionado con las debilidades. Creo que a veces la iglesia está muy fraccionada. Denominacionalmente estamos más preocupados por lo que piensa el otro, por lo que dice el otro, por lo que opina el otro. Entonces creamos una generación. Esta es una generación que le encanta el debate. Pero no el debate para dar luz, sino el debate para enterrar a los darme prestigio a mí. Exacto. ¿Quién ganó? Gané yo. Porque siempre en los debates es, bueno, ¿quién ganó el debate entre, Exacto. no sé, ¿no? Agustín Laje y o sea, y creo que los creyentes también entramos en eso. El apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla. Creo que los creyentes tenemos que aprender a seleccionar las batallas y nuestra lucha no es contra el de la iglesia de enfrente, sino contra la hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Selecciona tus batallas, ¿no? Deja de perder el tiempo tirándole piedras al otro porque se te va a pasar la vida en eso, en tirar y recoger piedra que el otro te devuelve, ¿no? Interesante. Debilidades de la iglesia contemporánea. Hemos visto fortalezas, hemos visto oportunidades, hemos visto debilidades y ya para ir finalizando, porque lamentablemente el tiempo es corto, ¿no? Hermano Marcelo, dentro de las amenazas, ya creo que usted mencionaba un poco acerca del enemigo que tenemos, ¿no? Sí, definitivamente la amenaza es... la iglesia ha vivido bajo amenaza desde que empezó. Sí. ¿No? Y el Señor te dice, no te extrañes por el fuego de prueba que viene. No te extrañes. Es más, si lees el panorama profético, no es que mejora, ¿no? Siempre empeora y la iglesia hoy en día estamos recibiendo una persecución tal vez de este lado del hemisferio, no física, pero sí intelectual. Y creo que la iglesia está cruzada. Mira, no opinemos de esto. A ver si todavía me cierran el Facebook. ¿Verdad? O sea, el problema siempre ha existido, la amenaza siempre ha existido. El problema es ignorarla. ¿No? La segunda cosa es, Dios puso intencionalmente la iglesia para hacer sal y ser luz. Y Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal, pero si la sal deja de cumplir su labor de salar, no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada. Así es. Y creo que los creyentes tenemos que prestarle una especial atención a eso. Cuando la iglesia deja de hacer lo que debe hacer, cuando la iglesia no se pronuncia, cuando los países tiran leyes y la iglesia, ay no, ¿cómo vamos a salir a la calle si nosotros somos gente de paz? No, Oremos por eso. Claro, no te estoy diciendo que vayas y rompa las vidrieras de los comerciantes de Chiquimula. Lo que creo es que la iglesia se tiene que pronunciar. Exacto. ¿Por qué? Porque es sal. Porque si no lo hace, no sirve para nada. La iglesia no sirve para nada. El silencio de la iglesia viene a dar... La pasividad y silencio de la iglesia viene a dar lugar a todo este tipo de cosas. Exacto, es que muchas veces eso es condenable. O sea, hoy en día muchos... O sea, como que nos apartamos de eso, como que, ¿qué? La política la dejamos de un lado, o sea, como que eso es pecado y se condena y todo eso. Entonces la iglesia dejó, prácticamente hablábamos con el hermano Carlitos también en cierto momento, de que la iglesia en sí entregó el poder. Claro. Yo creo que abrazamos lo que nos conviene. ¿Sí? Buen punto. Abrazamos lo que nos conviene. El otro día yo hablaba, tenía una conferencia para los pastores.
Muchos pastores con sus iglesias totalmente cerradas. Dicen, no, hermano, que nosotros somos respetuosos de las leyes. Y le digo, hermanos, no, discúlpeme, pero se lo voy a decir en buen chapín para que me lo entienda, eso es casaca. Sí. Le digo, usted va con su carro y hay un cartel que dice 40 kilómetros por hora. ¿Usted va a 40? No. Semáforo amarillo. ¿Frena o sigue? Sigo. Cartel de pare. ¿Para? Entonces no me diga que es respetuoso de la ley. Creo que está abrazando lo que le conviene. Lo que le conviene. Es más cómodo. Es más cómodo. Tremendo. Excelente punto, queridos hermanos. La verdad, como dijimos al principio, es un tema de hablar mucho. Hoy estamos muy agradecidos con el hermano Marcelo porque nos ha hecho este espacio en su agenda, el poder estar con él acá, como dijimos al principio, pues alguien que apreciamos mucho. Pero hermano Marcelo, ya para ir ya finalizando, ante las grandes oportunidades que tenemos como iglesia, viendo nuestras fortalezas, viendo nuestras debilidades, en una cápsula así, hermano Marcelo, para todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan, palabras finales, hermano Marcelo. Bueno, creo que el día que nosotros nos presentemos delante del Señor como iglesia, y no estoy hablando de el templo ubicado en la calle tal, con la dirección tal, sino como cuerpo de Cristo. Y creo que cada creyente tiene que cumplir su responsabilidad. Los padres de familia, hoy en día, si tu iglesia está en línea, vos sos el sacerdote de la casa y el que tiene que encargarse de la vida espiritual. No esperes, no llames y digas, oh, no sé qué hacer con mi hijo. Bueno, papá, si vos no sabés qué hacer, difícilmente yo puedo hacer algo con el tuyo. ¿Va? Creo que todos tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. El día que lleguemos a la presencia del Señor, Dios no nos va a preguntar qué hiciste, sino qué hiciste de lo que yo te pedí que hagas. Creo que eso encierra todo, ¿no? El Señor nos dejó, hay dos amores, los más importantes, ¿no? Que van a competir con los otros de 2 Timoteo 3. Amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Si amas a Dios, vas a hacer lo correcto, vas a vivir de la manera correcta, no vas a hacer algo que ofenda al Señor ni a tu prójimo, y como consecuencia vas a amar al prójimo como a vos mismo. Y también vas a cumplir la comisión. ¿Por qué la iglesia no crece? Hay muchas iglesias que no crecen, la mayoría de las iglesias no crecen. Muchas de las iglesias aquí en Guatemala crecen porque los creyentes tienen hijos, ¿no? Y esa no es la gran comisión, eso es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Por qué no crece? Porque dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? De uno en uno. Y después dice, no te distraigas, no lleves demasiadas cosas. ¿Viste? Es necesario. No lleves demasiadas cosas. ¿No? Nosotros hasta la iglesia vamos, ¿no? Las mujeres van con el bolso, ¿viste? Ahí va el celular, la pacha, ¿viste? Llevan adentro el supermercado, sacan adentro el cajero de la despensa, sale. No te distraigas, porque vas a estar cuidando algo que no es importante. ¿Sí? Y después dice, ¿viste? El pasaje dice, no saludes a nadie por el camino. Y dice, qué mal, ¿cómo que no se puede saludar? No, está hablando de la urgencia. ¿No? Si vos sos piloto de ambulancia, no hay que decir, Dios puede, vas a andar saludando a toda la gente del pueblo, llevas a uno que se le está muriendo de un paro cardíaco y vas saludando a todo. No, es una urgencia. Y creo que la iglesia no entendió la urgencia. Ahí está. ¿No? Jesús dice algo, levanten la mirada, dejen de mirarse el ombligo y vean que los campos están listos para la siega. Viene la gran cosecha y la iglesia tiene que hacer su tarea. El agente dado por Dios para que su reino sea establecido en esta tierra, sea expandido, y tenemos que tener muy bien claro nuestra identidad. Amén. Hermano Marcelo, hermano Eddie, palabras finales. Pues contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Pues con hermano Marcelo ha sido un temazo, creo,
buena plática que creo que nos quedamos cortos y pues creo que lo vamos a... No, miren, esto no se lo dijimos al principio porque tal vez no iba a aceptar. Este es el primero de los varios programas que vamos a tener a Marcelo, ¿verdad? No, pero de verdad ha sido un privilegio estar acá, platicar con el hermano Marcelo así en confianza. Ha sido de verdad, creo que sus aportes y sus opiniones nos dan mucha luz para el tema que traíamos hoy y especialmente para la serie que tenemos en el programa. Así que para mí una bendición y un privilegio compartir este tiempo. Bien, queridos hermanos, muchísimas gracias, especial hermano Marcelo. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y esperamos en Dios que usted que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la radio, por las distintas plataformas en donde Diálogo de Fe y Salvación pues es transmitido, esperamos de que eso no quede en un buen programa. Exacto. No quede, qué bonito las conclusiones, qué bonito que la explicación de hermano Marcelo, no. ¿Qué tanto voy a aplicar de lo que estamos escuchando? ¿Qué tanto me preocupa ver lo que acabamos de observar, lo que acabamos de dialogar? Creo que son muchos temas, queridos hermanos, muchos principios, mejor dicho, hoy, los cuales están para que nosotros nos preocupemos y podamos accionar. Así que, hermano Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Y esto ha sido, hermanos, un programa más de Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.